En los anales de la historia mexicana hay relatos de valentía que esperan ser contados. Historias donde la resistencia no solo empuñó espadas, sino que también se tejió en las manos y corazones de mujeres indomables. Durante la invasión francesa del siglo XIX, mientras las tropas extranjeras avanzaban con ímpetu arrollador, emergieron figuras femeninas cuya determinación y coraje desafiaron al invasor y encendieron la llama de la esperanza en un México convulso. Hoy honramos las hazañas de aquellas heroínas olvidadas. Acompáñanos en este viaje al pasado para descubrir cómo, en tiempos de guerra y opresión, las mujeres mexicanas se erigieron como pilares de resistencia y símbolos de la inquebrantable lucha por la libertad. Es momento de iluminar las sombras del olvido y rendir homenaje a aquellas que, con su valor y sacrificio, forjaron la historia de nuestra nación. Bienvenidos a este capítulo especial de Gambusinos de la Historia, en búsqueda de la riqueza cultural de México, las heroínas de la invasión francesa. Concordia de Sinaloa, la encarnación de la valentía. En el corazón de Sinaloa, donde el sol se refleja en las aguas del Pacífico y la Sierra Madre Occidental resguarda sus valles, la sombra de la guerra se cernía sobre sus habitantes. Mazatlán, la perla del Pacífico, ardía en llamas, escenario de cruentos combates entre las fuerzas invasoras francesas y los decididos defensores mexicanos. Valerosos combates cubrían de gloria a las armas nacionales en victorias que hacían palidecer al enemigo. Batallas como la de Cordelier, del 31 de marzo de 1864, donde un navío francés tipo corbeta de primera clase fue derrotado ante su intento de llegar al puerto de Mazatlán, considerado el más importante del Pacífico, ya que ahí se detendría el suministro de alimentos y de armas que llegaban a las tropas republicanas. La emblemática Batalla de San Pedro, de fecha del 22 de diciembre de 1864, la cual es comparada con la Batalla de Puebla del 5 de mayo. Estas derrotas solo hacían enfurecer aún más al soberbio imperio. Era una lucha contra un pueblo valiente y también una lucha contra el tiempo que urgía a su emperador Napoleón III endurecer sus intentos por someter a una nación. La cercanía del pueblo de Concordia, a tan solo unas leguas de distancia del puerto de Mazatlán, no la eximía del rugido de los cañones ni del eco de la desesperación. En aquellos tiempos aciagos, la tranquilidad era un espejismo, una ilusión efímera que se desvanecía con el viento. Los hombres de Concordia, curtidos por el sol y la faena, se unieron a la resistencia, dejando atrás sus hogares y familias para defender la patria, situación que más adelante tendría consecuencias de indescriptible dimensión. Las mujeres, los ancianos y los niños, testigos silenciosos de la partida, se aferraron a la esperanza, aguardando el regreso de sus seres queridos. Pero la guerra no conoce de clemencia ni de piedad. Las tropas francesas, con su arrogancia y su sed de conquista, pero sobre todo de venganza, extenderían su brutalidad hacia la vulnerable Concordia, un pueblo que pagaría todas las afrentas sufridas en derrotas por los valientes soldados sinaloenses. El 12 de febrero de 1865, la tranquilidad se quebró en 1000 pedazos, dando paso al estruendo de los disparos, al abuso envalentonado por el alcohol, la violencia hacia las mujeres como un acto vil y finalmente al crepitar de las llamas, que lo arrasaron todo. La barbarie del imperio civilizador mostraba su verdadero rostro, para desgracia de niños, mujeres y ancianos. En medio del caos y la desesperación, una mujer de 69 años de edad, Encarnación Osuna de Valdés, se erigió como un faro de valentía, un símbolo de resistencia que iluminó la oscuridad. Con su voz firme y su mirada decidida, inspiró a su pueblo a no rendirse, a defender su tierra y su dignidad. Su historia, grabada a fuego en la memoria de la valerosa Concordia de Sinaloa, perdura como un testimonio de la fortaleza del espíritu humano. Hoy, a 160 años de aquel fatídico día, recordamos a los héroes y heroínas que defendieron a Concordia con su vida. Su valentía y su sacrificio nos recuerdan que la libertad no es un regalo,
sino una conquista que se forja con sangre, sudor y lágrimas. Rendimos homenaje a Encarnación Osuna de Valdés, la querida Nana Chon. Esta es la historia. Desde diciembre de 1861, las tropas imperiales de Napoleón III habían tocado tierras mexicanas por segunda vez en su historia. Ingleses y españoles de igual forma estaban en suelo patrio, venían a reclamar el pago de una deuda. Los diplomáticos de México lograron negociar con los últimos dos, pero el imperio venía con la intención de apoderarse de México. La batalla del 5 de mayo de 1862 había derrotado al ejército imperial, para sorpresa de ellos y del mundo, pero al año siguiente caería la valiente Puebla. El ejército francés avanzaba hacia el corazón de México con la intención de allanar el camino al futuro emperador de México, Maximiliano de Habsburgo. El presidente Benito Juárez saldría de la capital de la República el 31 de mayo de 1863, para regresar de nueva cuenta el 15 de julio 1867, más de 4 años de la llamada patria itinerante, y donde la patria encontró un refugio seguro en la hoy heroica ciudad de Chihuahua y demás ciudades del estado. En 1864, México se encuentra bajo el asedio implacable del Imperio francés. La guerra ha llegado a Sinaloa, y Concordia está a punto de ser arrasada por las llamas de la barbarie. En el mes de diciembre de 1864, el ejército del general Armand Alexandre de Castañi se encontraba en posesión de la ciudad de Durango, y en la última quincena de ese año decidió que era tiempo de avanzar hacia Mazatlán. Para ello dividió a sus casi 3,000 hombres en 3 columnas. La primera al mando del coronel Isidore Garnier, la segunda era comandada por él mismo, y la última por un teniente coronel de apellido Cotteré. Muy pronto el ejército se encontraba atravesando la distancia que separa a Durango de Mazatlán, y que, con toda razón, uno de los soldados franceses describió así: la única ruta que conduce a Mazatlán está bloqueada por una cordillera que tiene el nombre de Espinazo del Diablo. Esta extraña configuración de terreno, quizá única en el mundo entero, hace este pasaje uno de los puntos más difíciles, militarmente hablando. Los valientes mexicanos intentaron detenerlos en el Espinazo del Diablo, en la Sierra Madre Occidental, pero la desigualdad de fuerzas fue devastadora. Las tropas invasoras continuaron su marcha, pero no sin sufrir un revés. En los primeros días de febrero, en la población de Veranos, las fuerzas nacionales al mando del general Ramón Corona y Domingo Rubí lograron capturar 400 bestias de carga, mercancía y víveres, de una sección del ejército imperial que había quedado en ese lugar, ya que el grueso de la tropa al mando del general Castañi avanzaba hacia Mazatlán. Al poco tiempo, tendría verificativo en la población de Veranos un despiadado encuentro. Al fragor de una prolongada lucha que se extendió hasta la medianoche, las tropas imperiales se resguardaron en la pequeña parroquia de Veranos y otras 3 casas, de donde atacaban y se protegían. Ramón Corona y sus allegados tomaron la determinación de incendiar la casa para obligarlos a salir. Y así fue. Muy pronto, los hombres de Corona arrojaron al techo de esta algunas antorchas, lo que ocasionó que el fuego comenzara a extenderse rápidamente, con los franceses resguardados adentro. Convertida aquella casa en un horno, muchos de aquellos soldados intentaban salvar sus vidas escapando por las ventanas, pero eran recibidos por las balas de quienes defendían el suelo sinaloense. Ya solo quedaba la iglesia, y sus puertas pronto cayeron, pero el interior, los imperialistas ya preparaban su abrupta salida, y bayoneta en mano, emprendieron una estampida cuyo fin era escapar del incendio provocado y del fuego enemigo. El oficial del ejército francés y jefe del escuadrón de cazadores de África, Oswald Benin de Montarby, uno de los mejores hombres del ejército imperial, quien se distinguió en la batalla de San Pablo del Monte, del 5 de mayo de 1863, donde comandó al 6º escuadrón del 1er regimiento de cazadores de África, recibiendo su regimiento por esa batalla la condecoración de Legión de Honor.
Al intentar huir, fue alcanzado por una bala que le atravesó la cabeza. Chofer fue otro de ellos, pero la suerte le fue distinta. A pesar de haber recibido varias heridas, él sí sobrevivió. Al término de la refriega, los republicanos tenían 100 imperialistas prisioneros, 3 oficiales, 57 cazadores de África y 40 soldados más, a quienes Domingo Rubí condujo hasta el paraje llamado Pozo Gediondo, jurisdicción de San Jacobo, distrito de Concordia donde, según la fuente consultada, de 50 a 60 de los invasores fueron colgados. Autores mexicanos arguyen que era necesario ahorcar a los prisioneros franceses, ya que así se ahorraban municiones y se evitaba advertir a las tropas de Castagny que aún se encontraban en la zona. La prensa francesa de la época acusaron crueldad innecesaria, y fue por ello que ésta dio a Ramón Corona el mote de «El Verdugo de Sinaloa». El general francés Armand Alexandre de Castagny fue avisado de este ataque, lo que provocó su regreso de inmediato a la población de Veranos, donde encontró 2 oficiales y 14 soldados aún heridos. Al ver el resultado de la batalla, acusó a los moradores de Veranos de complicidad con el enemigo, por lo que ordenó que el pueblo fuera quemado. El infierno se había desatado en Sinaloa. Castagny, aún furioso, ordenó una brutal represalia. Envió un contingente de cazadores de África bajo el mando del despiadado Villault. Su objetivo, la búsqueda y captura de los líderes republicanos, el general Ramón Corona y Domingo Rubí, así como sus soldados. En el pueblo de Concordia, los festejos por el aniversario de su fundación se habían suspendido. El 20 de enero de 1865 se cumplirían 300 años de la villa de San Sebastián, a la que por decreto del Estado de Occidente se le impuso el nombre de Ciudad Concordia el 5 de septiembre de 1828, y hubiera sido un festejo alegre, a como estaban acostumbrados los lavilleros, antiguo patronímico de los concordenses. Sin embargo, el jolgorio por los 3 siglos de existencia se había cancelado por la zozobra que se mantenía en el ambiente, por la incursión del ejército francés en la zona. Lo peor estaba por venir. El ejército invasor llegó a Malpica al mediodía. Allí asesinaron a 15 habitantes y cometieron atroces crímenes contra las mujeres. El sol ya empezaba a rendirse al poniente cuando hicieron su arribo al objetivo principal, el corazón de la ciudad de Concordia, y la primera estación la hicieron en el legendario barrio La Otra Banda, que se encuentra al margen izquierdo del arroyo, lugar donde estaban establecidas algunas fábricas de mezcal, ya que esa era la principal actividad económica de la población, y henchidos de orgullo, haciendo gala de su chocante furia, dieron rienda suelta a sus apetitos etílicos, ingiriendo tal cantidad de alcohol que les infundió harto valor y lujuria para verificar sus tropelías. En ese sitio no encontraron más que míseros y endebles jacales de lodo y otate, en los que se encontraban niños, mujeres y ancianos, debido a que los varones aptos habían recibido instrucciones de replegarse a la sierra. La criminal cuadrilla a tal situación dio comienzo el infortunio. Con lujo de violencia profanaron mujeres y asesinaron inmisericordiamente a cuanto ser humano encontraron, arrojando los inertes cuerpos a la corriente del riachuelo que se tiñó de rojo. La penumbra de la noche ya se había hecho presente y enfilaron rumbo al centro de la ciudad. Montados en sus bestias y con antorchas en mano, cruzaron el arroyo para internarse en la calle de Serrano, que atraviesa un populoso barrio conocido como el Recoveco, que desemboca en la plaza principal, y al compás de estrepitosos gritos, prendieron fuego a los añosos tamarindos y demás árboles que adornaban el minúsculo zócalo. Los vecinos del primer cuadro, cuyas casas eran de mejor material, se atrancaron presas del miedo al escuchar la furia con que se comportaban los ebrios combatientes. Sin embargo, no habiendo condiciones de seguridad para nadie, y a fuerza de culatazos y hachazos, derribaron e incendiaron las puertas de las céntricas viviendas, donde habitaban las familias acaudaladas, algunas de ellas de origen español, que aquí se habían asentado desde la época del virreinato. No escapó a la impetuosidad de los atacantes la casa cural, a cargo del senil franciscano don Manuel de Jesús Soto de Paz,
quien sin éxito, y empuñando en alto el crucifijo, les imploraba piedad y compasión. Lo único que logró fue que respetaran el sagrario de madera donde estaba depositado el Santísimo Sacramento al interior del vetusto e inconcluso templo parroquial, que a la sazón fue utilizado por los asaltantes como centro de operaciones para desplazarse a los 4 puntos cardinales del aterrorizado pueblo. La horda de iracundos uniformados de añil, salpicados sus elegantes atuendos por la sangre de sus inocentes víctimas, se internaron por todas las calles y avanzaron frenéticos al saber de que no había un solo guerrero mexicano que les hiciera frente, por lo que procedieron al más ignominioso latrocinio, privando a las familias de sus joyas, monedas y cuanta cosa de valor encontraron, y sin pudor alguno revisaban a las espantadas mujeres hasta por debajo de sus enaguas en busca de más objetos preciados que pudiesen haber escondido, de manera que, al igual que en el barrio la otra banda, muchas mujeres fueron víctimas de repugnantes vejaciones. Recorrieron todo el casco de la ciudad con antorchas en mano, iluminando las solitarias callejuelas, saqueando cada una de las moradas. Se concentraron en la Plaza de la Concordia, frente a la cual estaba el desvencijado y solitario cuartel militar que servía también de prisión. Desde ahí pudieron percatarse que había cierto movimiento de gentes hacia la calle Federica, que era la única que les quedaba por atacar, y encaminaron hacia allá sus pasos, atravesando un callejón que los llevaría hasta un mesón propiedad de la familia Valdés Osuna, donde se habían congregado un grupo de vulnerables mujeres que con sus hijas e hijos adolescentes y crías todavía de brazos, así como algunos ancianos, esperaban atemorizados la llegada de la tropa invasora. Irrumpieron irreverentes echando abajo el amplio portón de la casa y al quedar abierto por la fuerza infligida, la propietaria de la fonda, una mujer de 69 años de edad y de nombre Encarnación Osuna, viuda de Valdés, se puso al frente de los espantados vecinos y a bocajarro les espetó a los invasores. ¿Qué quieren, cabrones? ¿No se han hartado de robar y matar a la gente de este miserable pueblo que nada les debe? ¿No les da vergüenza venir a quitarles la honra a las indefensas mujeres? Caterva de cobardes. Son unos malvados, depravados y cínicos, hijos de su chingada madre. Lárguense por donde vinieron, vayan y presuman que el mejor ejército del mundo se cuelga medallas de victoria, violando a las pobres viejas, matando vejestorios y criaturas. Púdranse en el infierno, cabrones hijos de mala madre. Este incendio que han provocado va a pasar, pero ustedes se van a ir al fuego eterno, hijos de su rechingadísima madre. Y ustedes, traidores a la patria, indignos, mal llamados mexicanos, son un atajo de pendejos, cobardes, insolentes, descarados y miserables, que muy caro van a pagar esta osadía. No había terminado de hablar la encolerizada mujer cuando la potente y autoritaria voz del jefe del comando francés ordenó penetrar a empellones a la amplia estancia de la casa para que la intrépida y feroz hembra fuera colgada de la viga más alta. Los uniformados procedieron al instante y ya expuesta con la soga al cuello, demandaban que les dijera en dónde se encontraban los soldados de la patria. Encarnación Valdés dudó unos instantes en quedarse callada. No obstante, desde su ronco pecho, les respondió encolerizada y sin empacho alguno. Les dijo que no lo sabía, pero aun si lo supiera, jamás les daría tal información. El ambiente era tenso y cálido por las piras de todo alrededor. Asimismo, una mezcla de olores de madera quemada y de cuerpos calcinados invadía a todo el pueblo. Las criaturas no cesaban de llorar presas del miedo y sus progenitoras intentaban acallar los plañidos, empero era imposible poderse controlar, mirando el dantesco panorama de todo alrededor. Los militares de la Galia comprendieron que nada podían obtener, y las féminas preferían la inmolación antes que revelar el paradero de sus esposos e hijos. Finalmente, quizás en un arrebato de conciencia, si es que algo de ello les quedaba, respetaron la vida de la nana Chon y los ahí presentes. Sin más palabras emprendieron la retirada. No habían puesto un pie en la calle cuando nuevamente la encrespada sexagenaria les grita diciéndoles:
Lárguense a chingar a su madre, perros malparidos, engendros del demonio. Cumplido al pie de la letra el encargo de la superioridad, el frenético tropel de los imperialistas enfiló con rumbo a El Rosario, incendiando a su paso las poblaciones de Aguacaliente y El Zopilote. De inmediato fue informado el alto mando francés, con asiento en el puerto de Mazatlán, de los execrables sucesos, y éste expidió un bando comunicando a la población que dichos acontecimientos habían sido para preservar la paz y el orden del imperio, y entre otras cosas manifestó: la hora de la justicia ha llegado, y un castigo riguroso pesa en este momento sobre el distrito de Concordia. Que este ejemplo os haga pensar. Comparad nuestra diferente manera de obrar. A unos daremos protección y a otros el condigno castigo. Estáis para escoger estas dos alternativas. Estamos tan dispuestos a usar la benevolencia hacia aquellos que se adhieran francamente al emperador elegido por la nación mexicana, como resueltos a obrar con todo rigor contra aquellos que se obstinen en sostener a miserables que, usurpando el glorioso título de soldado, deshonran con sus crímenes a México. La ciudad, convertida en una enorme brasa, quedó sumida en un solo llanto. Puertas, ventanas, muebles, cuadros, ropa, todo lo que el fuego alcanzaba, seguían carbonizándose por doquier, alimentando las incontables fogatas que iluminaban el terror de los estupefactos habitantes que jamás imaginaron ser víctimas de tal brutalidad, de los que años atrás venían a civilizar a México. Muchas familias emigraron a otras poblaciones circunvecinas al haberse quedado sin nada. A doña Encarnación Osuna, viuda de Valdés, Nana Chón, la intrépida matrona, la que desde su más profundo ser, como si su voz fuera la de todos y escupiera lapidarias palabras a los invasores y sus compinches, sin temor a perder la vida defendiendo a sus compatriotas, dejó su querido pueblo. Fue recogida por una de sus hijas, quien se la llevó al puerto de La Paz, en Baja California, lugar donde falleciera en 1895 a la edad de 99 años, 3 décadas después de los repugnantes crímenes. Así fue el martirio de un desgraciado pueblo. Así escribió Concordia, con sangre, una página de la historia nacional. De este modo, esta porción de parcela sinaloense le aportó a la patria el martirio de decenas de concordenses y el valor de una singular mujer que tuvo el valor de encarar a los usurpadores europeos, quedando en la tierra de Concordia encarnado su valor como fiel recuerdo de una voz que aún retumba en el corazón de la historia de México.